crónica, ¿no? Ya hemos visto la clasificación y una de las clasificaciones de la insuficiencia cardíaca era aguda, la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. El día de hoy hay dos presentaciones agudas de la insuficiencia cardíaca. La primera es el edema agudo del pulmón. Nos dice que van a hacer una revisión biográfica, lo van a estudiar independiente sobre el edema agudo del pulmón, una de las formas agudas de presentación. Y otra de las formas agudas y graves, ¿no?, de la insuficiencia cardíaca por fallo del ventrículo izquierdo de forma aguda es el shock cardiogénico. Ustedes han debido hablar del concepto de shock, ¿no? Hay muchos tipos de shock. Uno de ellos obviamente es el de causa cardiogénica, que es el que vamos a tratar el día de hoy. Bien. Hay diversos conceptos, ¿no?, en la literatura sobre shock. Aquí les traje un concepto, ¿no?, sencillo, que pueden entender ustedes. El shock no es más que un síndrome que resulta de una falla hemodinámica grave con perfusión inadecuada de los tejidos y anoxia tisular. ¿Qué significa esto? Que en el organismo hay una falla hemodinámica, lo cual va a hacer que la perfusión, o sea, el flujo de sangre a los tejidos, por alguna razón, esté disminuida, ¿no? Por lo tanto, los tejidos van a sentir hipoxia y anoxia, ¿ya? Y eso va a llevar realmente al cuadro clínico. Este es el concepto de shock en general, ¿no? Ya cuando hablamos de shock cardiogénico, o sea, donde la causa es alguna enfermedad cardíaca, el concepto obviamente va a ser el mismo, ¿no? Donde le vamos a añadir, obviamente, que la causa es por una falla de bomba. O sea, es el mismo concepto, pero donde va a haber una falla de bomba, o sea, el corazón es el que va a ser incapaz de lograr una buena perfusión a los tejidos, y los tejidos obviamente van a sentir anoxia, ¿no? Por eso el shock cardiogénico es una forma muy grave de insuficiencia cardíaca, o sea, el corazón está muy insuficiente, ¿ya? Obviamente la insuficiencia cardíaca aguda, ¿no?, que se caracteriza por la caída persistente y progresiva de la presión arterial. Si no hay gasto cardíaco, pues no va a haber una buena presión arterial, con disminución grave, o sea, de la perfusión, ¿no?, tisular, obviamente seguido de anoxia, lo cual va a ir más allá de los límites compatibles con la función de los órganos. O sea, si un órgano está privado del flujo de sangre de oxígeno, obviamente eso es incompatible, ¿no?, con su funcionamiento. Por eso en el shock claudican los otros órganos, ¿no?, al punto de partida de un daño cardíaco. El término shock cardiogénico se aplica obviamente en situaciones en que la causa principal, como su nombre dice, es de origen cardíaco. Por ejemplo, un ejemplo de infarto o de miocardio, por ejemplo, lo puede complicar con un shock de tipo cardiogénico, o sea que va a haber una falla primaria de la contractilidad miocárdica. Eso es lo que va a llevar a ese corazón a que se choquee, ¿ya? Para que me puedan comprender mejor, aquí les traje una clasificación en general del shock, ¿no? Algunos han escuchado, ¿no?, en algunas otras materias hay varios tipos de shock. Todos los tipos de shock se clasifican en tres: el shock cardiogénico, que es el que vamos a tratar el día de hoy, el shock hipovolémico con absoluta hipovolemia y el shock hipovolémico con relativa hipovolemia, ¿no? Por ejemplo, en el hipovolémico con absoluta, o sea que hay pérdida de volumen, ahí tenemos el hemorrágico, ¿no?, pero el traumático, la deshidratación, las quemaduras pueden provocar un shock hipovolémico con pérdida de volumen. Hay otros tipos de shock donde el paciente no pierde volumen, pero hay, por ejemplo, una vasodilatación arterial y eso va a provocar un shock igual. Y esos son, ahí está el shock séptico, el anafiláctico, el cervical y el de origen neurogénico. Obviamente hoy nos vamos a concentrar en el shock de origen cardiogénico, donde la falla principal pues, es una insuficiencia ventricular izquierda aguda, ¿no?, que va a hacer que ese corazón claudique. Como se trata
trata de un síndrome, el shock es un síndrome, pues tiene muchas causas, ¿no?, que pueden provocar el shock. La causa más frecuente del shock es el infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, un paciente hace un infarto, siempre hay que estar pendiente de las posibles complicaciones. Una de ellas puede ser el shock cardiogénico, ¿ya? Que puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? Otras causas pueden ser las complicaciones mecánicas de un infarto, arritmias graves, ¿no?, miocardiopatías, miocarditis, enfermedades valvulares agudas, ¿no?, pacientes que salen de cirugía cardíaca, ¿ya? Y así. Hay una serie de causas, las primeras son obviamente las más frecuentes, ¿no? Obviamente, independientemente de cuál sea la etiología, pues va a tener un contexto fisiopatológico similar, ¿no? Ahorita vamos a hablar. Generalmente estas causas son por fallo del ventrículo izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo es el que claudica. Puede haber también shock cuando falla el ventrículo derecho, igualmente puede ser por infarto, ¿no?, pacientes trasplantados del corazón, miocardiopatías restrictivas, otras enfermedades pulmonares que puedan repercutir en el ventrículo derecho, alteraciones hemodinámicas, ¿ya?, miocardiopatías, etc. Son causas que pueden llevar a un paciente a un shock. Pero independientemente de cuál sea la etiología, ustedes tienen que saber que la fisiopatología generalmente es la misma, ¿no? Como desarrollo de la clase de fisiología es importante que ustedes recuerden el funcionamiento del corazón para saber qué está pasando, ¿ya?, en ese corazón, en dependencia de cuál sea la lesión, ¿no? Y eso es lo que llama fisiopatología, que va a ser un corazón que va a tratar de compensar, pero a veces no lo va a lograr, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la fisiopatología? Ocurren dos situaciones básicas que van a llevar a que ese corazón claudique. Uno, que haya directamente alteración del miocardio, que se dañe directamente los miocitos, por ejemplo, en un infarto mueren los miocitos. O que haya alteraciones coronarias, que haya, por ejemplo, una obstrucción de una arteria coronaria que le impida a ese miocardio poder contraerse, y eso va a llevar al shock. Esas son las dos situaciones básicas para que claudique ese corazón, ¿ya? Obviamente, cuando hablamos de alteraciones miocárdicas, no cualquier infarto, por ejemplo, va a llevar a un shock. Si es un infarto del 5%, ¿no?, del 100% de 100 células mueren 5, probablemente eso no vaya a complicar al paciente. Generalmente los infartos extensos de más del 40% son los que van a afectar al miocardio, ¿ya? Y eso generalmente ocurre en un infarto generalmente de pared anterior. Los infartos de pared anterior choquean más a los pacientes que los infartos en relación a un infarto de pared inferior, que generalmente es más pequeño, ¿ya? Obviamente todo eso va a provocar alteraciones funcionales, ¿no? Esa zona necrosada pues no se contrae, no contribuye al gasto cardíaco, y eso va a hacer que ese corazón no solamente afecte su contractilidad, sino también aumente las presiones de llenado, va a haber una sobrecarga del volumen, ¿ya? O puede haber también en el miocardio una alteración mecánica, por ejemplo, como una ruptura directamente del tabique, o una ruptura de un músculo capilar o de la misma pared ventricular, que hace que claudique este ventrículo izquierdo, ¿ya? Ahora, si es una alteración coronaria, ¿no?, ¿qué va a pasar? Generalmente esa alteración coronaria es por un trombo, ¿no?, un coágulo que obstruye una arteria coronaria, y eso hace que el flujo coronario pues disminuye, y ese corazón obviamente igual va a claudicar. Ahora, este daño, ya sea a las coronarias o directamente al miocardio, hace pues que el organismo, ¿no?, va a afectar va a afectar a las funciones del corazón, ¿no? Uno, la función como bomba, que es la función sistólica, ¿no? Y también va a afectar obviamente al llenado. El corazón no puede contraerse bien, pues no va a expulsar bien, y cada vez se va a remanchar más la sangre. Va a afectar tanto la función sistólica como diastólica. Este es el contexto fisiopatológico que ocurre de forma natural cuando no se trata al paciente, ¿no? Entonces, la afectación tanto de la función sistólica, por ejemplo, cuando afecta la función sistólica, el gasto cardíaco pues va a disminuir si ese corazón no puede
pulsa menos, está disminuido el gasto cardíaco, disminuye el volumen que expulsa el corazón, ¿ya? Todo eso va a conllevar a que la perfusión obviamente disminuya, no solamente al mismo corazón, sino a todos los tejidos disminuye la perfusión. Eso, por eso en un estado de shock hay una disminución de la perfusión sanguínea, ¿ya? Eso lleva a hipotensión, ¿no? A que aumenten las presiones, disminuya la presión de perfusión también a las coronarias. ¿Y qué hace por el organismo? ¿Se acuerdan que el corazón tiene mecanismos de regulación? El sistema simpático pues, se va a activar, va a tratar de mejorar este gasto cardíaco, compensar, pero eso va a provocar vasoconstricción pero periférica, y eso empeora a veces. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tratar de mejorar la presión. Por eso el organismo trata de autorregularse para compensar, pero no puede lograrlo, ¿no? Y si esto va a una historia natural, el paciente va a terminar con una disfunción miocárdica progresiva y puede conducir a la muerte si no se interviene en ese paciente, ¿no? Por el otro lado, cuando está afectada la presión diastólica, ese corazón, pues, el volumen no sale como debía ser. O sea, si el corazón tenía que expulsar 5 litros, expulsa 4, o sea, se va quedando inhibido en cada latido. Por lo tanto, eso va a provocar una congestión pulmonar. O sea, la sangre se regresará hacia los capilares pulmonares, y por eso los pacientes tienen hipoxia, falta de aire, todos los otros síntomas que vamos a ver que tienen el shock cardiogénico. Igual va a claudicar y va a provocar una mayor isquemia en el corazón y una disfunción como tal. ¿Está bien? Muy importante conocer la fisiología cardíaca para que vean cómo se comporta el corazón en determinadas circunstancias, ¿ya? Una consulta, doctor. Por una hemorragia masiva podríamos llegar al shock cardiogénico, ¿verdad? Pero ahí le clasificamos como hipovolémico o como cardiogénico. La hemorragia es shock hemorrágico. Aquí estamos hablando por una falla del corazón que va a llevar al shock. En ese caso, la hemorragia puede llevar a un shock, pero no es de causa cardíaca, es por la hemorragia. ¿Ya? Estamos hablando solamente del shock, donde la causa es una enfermedad cardíaca. Una quemadura puede llevar a un shock, pero no es de causa cardíaca, ¿no? En el contexto fisiopatológico hay cosas que van a... no va a ser lo mismo, ¿no? El origen del shock es una cosa. ¿Ya? Este es un shock cardiogénico. Entonces, ¿qué pasa en el shock? Cuando fallan todos esos mecanismos que tiene el corazón de regulación, los mecanismos de presión de simpático, tratan de compensar, pero como no lo logran, ese paciente, pues, su gasto cardíaco disminuye, la presión por eso disminuye, porque no hay un buen gasto cardíaco, la presión disminuye, depende de un buen gasto cardíaco, ¿no? Y el sistema simpático, pues, va a tratar de compensar, ¿no? Provocando vasoconstricción, tratando de aumentar la contractilidad. ¿Qué hace el simpático? Con la fisiología decimos que a través de la noradrenalina trata de mejorar la contracción, provoca vasoconstricción periférica. Pero a veces esos mecanismos de compensación se vuelven también perjudiciales, porque al haber mayor vasoconstricción hay mayor hipoperfusión tisular, o sea, empeora, como un círculo vicioso, ¿no? Mientras más daño haya al miocardio, el simpático sigue activado, tratando de mejorar la contractilidad y sigue provocando más vasoconstricción, ¿ya? Y sigue disminuyendo obviamente la presión de perfusión, el flujo coronario disminuye y aumenta las áreas de necrosis en el miocardio, ¿ya? Entonces, obviamente al final va a haber una cierta hipovolemia, aunque no haya perdido sangre, no hay buena rodilla porque no está expulsando bien el miocardio. Hay otros reguladores también de la presión, ¿no? La presión va a ir cayendo. El riñón también es un regulador de la presión. El sistema adrenina, aldosterona también son reguladores de la presión. También se van a activar esos mediadores, la aldosterona va a aumentar. ¿Y qué pasa en el organismo? Si el organismo está privado, el músculo, el miocardio, el músculo, cualquier músculo, el riñón, cualquier tejido que necesita oxígeno para trabajar, no lo tiene. Entonces empiezan a activar el mecanismo del ácido láctico, empiezan a trabajar en condiciones anaeróbicas. Por eso un paciente con shock, vamos a ver, cuando se le hace una gasometría
hace el riñón trata de retener el líquido y eso aumenta aún más la congestión vascular, porque el riñón también, cuando no tiene buena perfusión, entra en isquemia renal y hay un momento que si el riñón va a entrar en una falla renal aguda, ¿no? Y puede ser que en un momento que se haga irreversible. Cuando ya la falla renal se hace irreversible, ese paciente va a ser muy difícil que pueda salir del estado de shock. ¿Por qué? Porque todos estos mecanismos que son reguladores, compensadores, o sea, el corazón tiene mecanismos de regulación, el sistema simpático trata de compensar la presión, no todo el riñón trata de compensar, el sistema renal, el endocrinógeno trata de compensar, pero no lo logra, entonces sigue disminuyendo el gasto cardíaco, sigue disminuyendo la presión, y un paciente con shock cardiogénico generalmente fallece porque hace falla multiorgánica, porque todos los órganos van a fallar porque no tienen con qué trabajar, falla el hígado, falla el pulmón, falla el riñón, y ese paciente pues cuando ya llega a esa etapa pues no sale del estado de shock, ¿ya? Por eso el shock atraviesa por diferentes etapas fisiopatológicas. En ese momento, cuando el corazón está y los otros reguladores están tratando de compensar, esa etapa se llama fase de hipotensión controlada. El paciente no está tan grave porque los mecanismos de compensación están actuando, el sistema simpático está actuando, el sistema renal está actuando, el riñón está actuando, pero eso provoca mayor vasoconstricción periférica, vasoconstricción venosa, y el paciente puede pasar a una segunda etapa que es ya la descompensación como tal. El paciente que ya le va a llegar ya descompensado, con hipotensión, con todo, ¿no? Frío, pálido, ahí vamos a ver los signos. Y si no se corrige en esta etapa, pues el paciente va a pasar a una etapa de shock irreversible. O sea, shock irreversible es cuando ya hay falla multiorgánica. Ahí ya no va a salir ese paciente. Muy difícil. Mientras más horas pasa un paciente en este estado de hipoperfusión, menor la posibilidad de recuperar, realmente va a fallecer, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes van a identificar un estado de shock? ¿No? Hay muchos criterios. Esta es una emergencia médica, ¿no? Es una presentación, una insuficiencia cardíaca aguda, en su forma más grave. El diagnóstico tienen que hacerlo desde el punto de vista clínico, ¿no? Para diagnosticar un shock no tienen que hacer estudios, se diagnostican, las emergencias se diagnostican clínicamente, ¿ya? Porque el manejo es clínico. Ustedes identificaron de inicio un shock, el manejo es inmediato. No pueden esperar a hacer un estudio para empezar a tratar al paciente, porque el manejo es clínico. Obviamente, ya cuando ya está estabilizado el paciente, obviamente tienen que hacer estudios para saber si realmente es de origen cardíaco o no es cardíaco, ¿no? Después ya viene el diagnóstico etiológico, pero el manejo inicial es eminentemente clínico, ¿no? Tienen que identificar clínicamente que un paciente está en estado de shock y en base a eso tienen que empezar a tratar, porque el tratamiento es clínico, independientemente de cuál sea la causa, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes identifican un estado de shock? ¿No? Primeramente, la presión. La presión va a ir bajando. El paciente va a llegar hipotenso. Obviamente, hipotensión y shock no son sinónimos, ¿ya? No porque una persona tenga presión baja hasta el shock, no es así. Hay un contexto clínico. La hipotensión es un signo más del shock, ¿ya? Obviamente, el paciente tiene que estar más de 30 minutos de hipotensión, ¿no? Por debajo de 90 de sistólico, ¿ya? Y a esa hipotensión hay otros signos y síntomas que se van a asociar por falla de la función sistólica. Ese paciente va a llegar pálido, frío, ¿no? La piel está fría, sudoroso, ¿no? Con cianosis periférica, ¿no? Va a haber, cuando le toman el pulso casi es imperceptible, va a estar muy disminuido, o va a haber un pulso alternante, siente un pulso, otro no siente, se llama pulso alternante. Los pacientes no orinan, obviamente para constatar esto tiene que esperar 1 o 2 horas, el paciente no orina, ¿no? Porque el riñón también está cerrado, no está recibiendo flujo, hay oliguria,
anuria, e incluso va a haber depresión del estado mental, porque todos los órganos están sufriendo. Si no llega oxígeno al cerebro, también se va a ir deprimiendo el sistema nervioso, y el paciente puede llegar desde un estado de somnolencia, incluso hasta el coma, ¿no? Por una depresión del estado mental. Esos son síntomas y signos por fallo fundamentalmente de la función sistólica. Pero también hay síntomas por fallo de la función diastólica. El corazón tampoco está sobrecargado de volumen, y ese volumen regresa pues, al oblicuo izquierdo, a las capilares pulmonares, eso va a provocar congestión pulmonar, ¿ya? Por eso ese paciente tiene falta de aire, ¿no? Apodisneico, ¿no? Cuando ocultan los campos pulmonares están con crepitantes, porque hay aumento de las presiones capilares pulmonares, hay taquicardia. Puede haber presencia de tercer o cuarto ruido. Si ven la vena yugular, la van a ver ingurgitada por aumento de las presiones venosas. Ahí puede haber lesiones patuyugulares, patomegales por congestión, ¿ya? Incluso edema, etc. Todos estos síntomas y signos, tanto por afectación de la función sistólica y por afectación de la función diastólica, va a tener ese paciente, además de la hipotensión arterial, ¿no? En base a estos síntomas, ustedes tienen que hacer el diagnóstico y después inician el manejo. A veces se corrige solamente con volumen, a veces hay que utilizar drogas, eliminación de drogas vasoactivas, etc. Por eso el diagnóstico inicial es clínico. Estos síntomas y signos va a haber en la mayoría de los pacientes con shock, ¿no? Y en base a eso usted dice que el paciente está choqueado. Obviamente, probablemente en un diagnóstico inicial, usted puede ser que tenga dudas de que sea o no de origen cardíaco, ¿no? Por eso es un interrogatorio rápido, familiar al paciente, ¿no? Es un interrogatorio de los factores de riesgo cardiovasculares, tratando de saber si realmente el origen es cardíaco. Pero ya hay que actuar con ese paciente independientemente de no tengan certeza de las causas. Ya lo ven en estado de shock, hay que actuar y pensar siempre que es de causa cardíaca, ¿ya? Entonces, esos son los síntomas y signos. Obviamente, como estamos en cardiología, siempre a ese paciente hay que hacer un electro, ¿no? Inicialmente. Con un electro ustedes hacen el diagnóstico inmediato del infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Prácticamente ahí tendríamos la posible causa. Independientemente de que ya lo estemos manejando con un shock, el electro nos va a ayudar a descartar un infarto, una arritmia grave. La radiografía de tórax también nos va a ayudar a descartar algunas causas, ¿no? Si hay cardiomegalia, si hay congestión pulmonar, si hay neumonismo pulmonar, ¿no? A lo mejor va a ser un shock cardíaco, a lo mejor es un neumonismo pulmonar, puede dar síntomas parecidos, ¿ya? Y obviamente el estudio que más nos va a contribuir al diagnóstico es el ecocardiograma Doppler, ¿no? Que no siempre es imprescindible para el manejo del paciente. Si se tiene en ese momento de la emergencia, se hace, si no se sigue manejando al paciente. Ya cuando uno ya lo ha estabilizado, ya puede hacer los estudios buscando la causa, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacen el manejo de esta emergencia? ¿Ya? Entonces, hay varios pilares del tratamiento. Como les dije, el tratamiento es clínico. Tienen que iniciar el tratamiento una vez diagnostiquen el cuadro de shock, ¿ya? Primero, obviamente, es importante el diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico sindrómico. Se llama diagnóstico sindrómico porque están diagnosticando que tiene un síndrome de shock cardíaco, pero no saben la causa todavía. Obviamente, posteriormente van a buscar la causa, ¿no? El diagnóstico etiológico, por ejemplo, un infarto, una enfermedad vascular, y inicialmente van a hacer una estabilización clínica, es un tratamiento sintomático. Ya cuando tengan la causa ya se va a corregir, ¿no? A veces las causas hasta son quirúrgicas, pero lo importante es estabilizar al paciente aunque la causa sea algo quirúrgico, ¿no? El cirujano dice, me lo estabiliza y si la causa es quirúrgica, pues ya se va a tener que operar al paciente. Pero el objetivo es estabilizar a ese paciente que está en un estado de shock. ¿Por qué? Porque si no, todos los demás órganos van a claudicar si no se corrige inmediatamente.
¿qué tienen que hacer en este paciente? ¿Ya? Independientemente cuál sea la causa, hay que tratar de mejorar el gasto cardíaco, o sea, mejorar la presión arterial. ¿Ya? Por eso se utilizan muchas drogas, porque vamos a mencionar las drogas para mejorar la presión arterial, o sea, por vía venosa, ¿no? Tenemos que optimizar la precarga, ¿no? Ese corazón está sobrecargado de volumen, o sea, hay que optimizar la poscarga. ¿Recuerdan los determinantes de gasto cardíaco? Hay que lograr una buena precarga, una buena poscarga, tratar de mejorar la contractilidad, la frecuencia cardíaca ahí. Es importante el conocimiento de la fisiología, ¿no? Hay que lograr que ese paciente orine, ¿no? Hay que mejorar la saturación, porque ese paciente está hiposaturando, pues tiene falta de aire, congestión pulmonar. Ese paciente va a llegar en acidosis. Hay que corregir el equilibrio ácido metabólico y obviamente mejorar el estado mental. El paciente va a venir con deterioro del estado mental. Ahora, en una emergencia, siempre ustedes como médicos generales, cuando se enfrentan no solamente a una emergencia cardíaca, a cualquier emergencia de cualquier índole, siempre hay medidas generales que se hacen para todas las emergencias, ¿no? Y hay medidas específicas independientes de cuál emergencia sea. Las generales no cambian para cualquier emergencia, ¿no? Hay una enfermera que está monitorizando, que está canalizando una vena, está midiendo los diuresios, está midiendo, o sea, se hacen medidas generales para todo paciente para saber su gravedad, independientemente de cuál sea la emergencia. Eso se llaman medidas generales que son para cualquier emergencia, ¿no? Hay que monitorizar a ese paciente porque en cualquier momento puede hacer una parada cardíaca. Hay que canalizar venas periféricas, centrales para aportar medicamentos, hay que medir los signos vitales, la diuresis oral, hay que administrar oxígeno de inmediato, ¿no? Son medidas generales que se aplican en cualquier emergencia. A veces hay que aportar oxígeno, a veces hay que intubar a ese paciente, porque sigue hiposaturando a pesar de estar con mascarilla, puede ser que siga hiposaturando, hay que a veces intubar, ¿no? Hay un catéter que se utiliza en las terapias que se llama catéter de Swan-Ganz, ¿no? Que es este catéter que nos sirve para monitorizar al paciente de forma invasiva, para ver si está muy congestivo los pulmones. Entonces, a veces hay que administrar líquido, o a veces hay que restringir líquido. Todo eso en base a este catéter. A veces cuando no se entiende, se hace una monitorización clínica en base a las presiones angular. Por eso se mide presión venosa central en las terapias. Ya las medidas específicas, identificamos que es el origen cardíaco. Por ejemplo, si es un infarto agudo del miocardio, ese paciente probablemente ha tenido dolor precordial, porque en el interrogatorio probablemente hayan recopilado ese dato. Entonces empieza a dar morfina para aliviar el dolor, meperidina, ¿no? Hay que quitar todo tipo de medicamentos que bajen la presión. Aunque el paciente tenga antecedentes para una hipertensión y tomar medicamentos para la presión, todo eso hay que suprimir, porque está hipotenso, ¿no? Hay que, como dije, corregir el desequilibrio ácido básico electrolítico. A veces falta potasio, hay que administrar potasio, falta calcio, hay que administrar calcio, ¿no? Esto se llama corregir el medio interno. El paciente está acidótico, hay que administrar bicarbonato de sodio, etc. O sea, todo eso hay que corregir, independientemente que la causa sea cardíaca. O sea, todo lo que está alterado hay que corregir. Y esto se hace obviamente en base a la gasometría, ¿no? Siempre se manda de inicio exámenes de sangre buscando la causa y ver cómo está el medio interno. Por eso todos estos estudios mandamos, y aunque ya lo estemos tratando, se manda estos estudios para identificar todas las alteraciones posibles, ¿no? Hemograma, gasometría. A lo mejor en el hemograma vemos que está también anémico, entonces va a pasar probablemente sangre, etc., ¿no? Se hace una gasometría para ver si está acidótico, la glicemia, las enzimas hepáticas, porque puede haber ya daño hepático, hay que hacer enzima hepática, la creatinina para vigilar el daño renal, ¿no? La radiografía de tórax, todos estos estudios no pueden faltar solamente las enzimas cardíacas para diagnosticar un infarto agudo del miocardio.
Entonces, en base a eso se va manejando al paciente. Hay un autor americano que se llama Forrester. Él clasifica clínicamente al shock en 4 etapas, y en dependencia de qué etapa de shock esté ese paciente, él utiliza cierto medicamento o no. ¿Ya? Por ejemplo, él dice, si el paciente puede llegar a un estadio 1, donde todavía no lo ven frío, ni tampoco tiene crepitantes, y él lo clasifica como caliente y seco. O sea, lo ocultó el pulmón, puede ser que ya se esté hipotensando, pero la punta del pulmón está limpio, no hay todavía congestión. Lo toca, todavía no está tan frío, y eso le llama caliente y seco. Entonces, en esta etapa, él dice que a veces hay que hacer, con las medidas generales, el paciente puede mejorar sin un tratamiento específico. En la etapa 2, él dice que ese paciente está ya húmedo, o sea que ya tiene congestión pulmonar, tiene crepitante, pero todavía no está frío. Y en esa etapa él utiliza vasodilatadores y diuréticos. Hay congestión, hay que descongestionar con diuréticos. ¿Ya? Y en la tercera etapa, el paciente puede que no tenga congestión, pero ya está frío. ¿Ya? En ese caso, utiliza, muy adelante, en la etapa 3 utiliza volumen, tratamiento con volumen, porque ese paciente está frío, pero no hay crepitante. Y el estado más grave, según este autor, donde el paciente tiene todos estos síntomas y signos que hemos visto, ¿no? Ya está frío, está con crepitante, o sea que está frío y húmedo, ¿no? Obviamente hipotenso. Ahí él utiliza todo el arsenal para un shock cardiogénico. Aquí empieza a utilizar todas las drogas para mejorar la presión arterial, ¿no? ¿Y cuáles son esas drogas? Son estas, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar la contractilidad como tal? ¿Cómo vamos a mejorar la presión? Utilizando drogas inotrópicas, drogas vasoactivas, ¿no? Se llama inotrópica porque mejora la contractilidad, ¿no? Hoy en día se utiliza bastante para eso la dopamina, la glutamina, la norepinefrina. A veces se asocia, se combina mucho. Lo que más combinamos en la terapia es dopamina con norepinefrina, con el objetivo de mejorar la presión arterial y mejorar la contractilidad cardíaca. ¿Ya? Obviamente, estos medicamentos también, cuando los llevamos mucho tiempo con estas drogas, también ya se pueden constituir en perjudiciales. El objetivo es tratar, ¿no?, de ir disminuyendo la dosificación en base a la mejoría de la presión arterial. Si vemos que a pesar del tratamiento el paciente sigue choqueado, pues el pronóstico es malo, ¿no? Si el paciente no va respondiendo a las drogas, el pronóstico no es muy bueno. Si cada vez adquiere mayor dosis, el pronóstico no es bueno porque aumentamos la vasoconstricción periférica y eso es perjudicial para los órganos, ¿no? Porque estos medicamentos provocan vasoconstricción periférica y a veces son perjudiciales. Hoy en día hay nuevas drogas para el tratamiento que a veces en nuestro medio no encontramos, ¿no?, que tienen la ventaja respecto a los vasoactivos clásicos, a estos otros medicamentos que también mejoran la contractilidad, mejoran la presión, pero no provocan vasoconstricción periférica, provocan vasodilatación. Estos medicamentos por eso son mejores, pero a veces no hay en el medio. Encontramos, por ejemplo, la molinona, la milrinona, la enoximona, son medicamentos para mejorar la presión y además dan vasodilatación periférica, por eso son muy buenos, pero a veces no tenemos en el medio. Pero se pueden utilizar, ahí están las dosis, ¿no? Por ejemplo, la molinona de 0,75 miligramos en 3 minutos iniciales. Estas drogas generalmente son lo que más hay. Realmente en base a esto se hacen los manejos actualmente. Ahí están sus dosis, por ejemplo la norepinefrina o noradrenalina de 0,01 a 0,1 microgramos por kilo por minuto. Estas drogas se manejan en bombas de perfusión, no es así en goteo libre, ¿no? Hay unas bombas de perfusión que te van calculando cuánto tiene que entrar por hora, porque
disminuyendo cada cierto tiempo la dosificación, va disminuyendo o puede ir aumentando en dependencia de cómo esté el paciente, ¿no? Hay otro medicamento que es muy bueno, que es el levosimendan, que también provoca mejor contractilidad y vasodilatación periférica. Ahora, asociado a estas drogas vasoactivas, se pueden utilizar otros medicamentos. Uno dice, ¿por qué? Como por ejemplo la nitroglicerina. Hay muchos terapistas que no les gusta utilizar mucho la nitroglicerina porque la nitroglicerina es un vasodilatador. Si mi paciente está hipotenso, yo con la nitroglicerina le puedo aumentar la hipotensión. ¿Ya? ¿Por qué utilizo nitroglicerina? Porque no tengo estas drogas que me producen vasodilatación periférica. Pero como tengo estas otras, y estas otras producen vasoconstricción, entonces con la nitroglicerina yo voy a compensar esa vasoconstricción periférica. Obviamente tengo que tener mucho cuidado, ¿no?, de utilizar las dosis mínimas, porque si me paso de 1 microgramo por kilo por minuto, ya va a caer más la presión. No puedo trabajar a altas dosis, tienen que ser dosis vasodilatadoras, porque por encima de 1 microgramo es dosis hipotensora. A esta dosis se utiliza, por ejemplo, las crisis hipertensivas. Para esta dosis de 0,1 a 1 microgramo son dosis vasodilatadoras. Por eso hay que utilizar las dosis mínimas. Entonces, todos estos medicamentos se utilizan para mejorar el gasto cardíaco, para mejorar la presión arterial. Son los parámetros que vamos a ir midiendo a ver si el paciente está respondiendo al tratamiento. Uno dice, no sigue hipotenso, sigue bajando la presión, aumentemos las drogas vasoactivas, pero eso se vuelve perjudicial. Mientras más tiempo el paciente está en drogas vasoactivas, mayor hay vasoconstricción y hay mayor daño en los órganos vitales. ¿Ya? Por eso el paciente, cuando no responde a este tratamiento, pasa a esa fase que se llama shock irreversible, donde ya va a haber fallo multiorgánico y no lo vamos a sacar ya ese paciente, por más que le sigamos aumentando los medicamentos, no va a salir. Obviamente hay que corregir la causa, ¿no? Ya no independientemente que ya estemos tratando al paciente, hay que tratar la causa. Por ejemplo, si es un infarto agudo de miocardio, hay que poner el tratamiento que lleva un infarto de miocardio, ¿no? Que ese tema vamos a ver en otro momento, infarto de miocardio, pero hay que tratar la causa, ¿no? Incluso el infarto agudo de miocardio, a veces el tratamiento incluso puede ser quirúrgico. A un paciente en shock se puede mandar a un tratamiento quirúrgico para resolver el causa, o se puede mandar a un paciente a cateterismo para resolver, ¿no? Si hay una obstrucción de las coronarias agudas, manda un cateterismo para tratar la causa, ¿ya? De esa manera se maneja el shock, ¿ya? Con todas estas drogas que hemos visto, ¿no? Metanfetamina, diuréticos, nitroglicerina, es un tratamiento medicamentoso variado. Y también no se olviden de las medidas generales. A veces con las medidas generales de sostén, de oxigenación, signo vital, hacemos mucho, ¿no? El objetivo de ese paciente en primera instancia es estabilizar y después ya se